Y estamos con la resistencia y entonces tenemos ya esta gráfica, perdón, esta tabla donde tenemos los distintos tipos de cables y su resistividad. Aquí es importante, esta resistividad a 20 grados centígrados. En este caso, la resistividad más pequeña, en este caso el cobre. Por eso es que se utiliza más el cobre en las instalaciones electrónicas o eléctricas. Aquí hay distintos materiales, en este caso distintos tipos de cable, y aquí es importante, sobre todo ya aquí en instalaciones eléctricas, ya nosotros utilizamos este tipo de nomenclatura para los cables, que es AWG. Más adelante lo vamos a ver, pero igual ahorita ya mencionándola, AWG, American Wiring Gauge, que es el tipo de cable que se numera. Hay otro tipo de numeración, pero eso es lo que vamos a utilizar porque es el código de los Estados Unidos del NEC, en vista de que nosotros no tenemos un código eléctrico. En base a eso, nosotros vamos a trabajar con eso. Entonces, del número 18 hacia arriba son para fines de electrónica. Del número 14 hacia abajo son para fines eléctricos, de instalaciones eléctricas. Obviamente aquí hay más cable, hay número 3, perdón, aquí hay 14, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 1, 0, 2, 0, 3, 0 y así sucesivamente hay distintos tipos de cables. Ahora, aquí es importante, ya existe una tabla para la sección transversal. Entonces, la tabla, vayan anotando, la tabla número 5 nos sirve para determinar la sección transversal de esos cables. En este caso, si ven, el cable número 28 tiene una sección transversal muy pequeña. O sea, un cable muy delgado. Y entonces, aquí es importante, vamos a tener una tabla también para el ohmiaje por cada 1000 pies. En este caso, para el número 28 es 65.3, una resistencia muy alta. Por lo tanto, en el caso de los para fines electrónicos, las distancias tienen que ser más pequeñas por esa situación. Ahora, para cables muy grandes, por ejemplo, el número 2, entonces la sección transversal es mayor, o sea, es un cable grueso, pero la ventaja es que su ohmiaje por cada 1000 pies es bien pequeño. Más adelante tenemos una tabla para eso, una tabla para la sección transversal y una tabla para el número tal. Yo creo, creo que la tabla 9 y esta es la tabla 5. Obviamente en la plataforma ya está bien. Aquí tenemos problemas relativamente fáciles, dice ejemplos de cálculo relativamente sencillo. Tenemos, como están en paralelo, entonces esto va a ser la corriente 5 voltios por sobre 100 ohmios. Y eso va a ser igual a 0.5. 0.05 amperios, o lo podemos poner también en miliamperios. Eso me da a 50 miliamperios. Cualquiera de las dos situaciones es importante. En este caso vamos a encontrar la potencia. La potencia es igual a V por I. Lo podemos encontrar directamente por voltaje, que es 5 voltios por la potencia de 5,05 amperios, y eso me da igual a 0.25 watts. O también lo podemos poner en como 250 miliwatts. Cualquiera de esas nomenclaturas es exactamente lo mismo. De una manera de contar la potencia, o con lo que teníamos la resistencia y la resistencia y el voltaje. Potencia es igual a la fórmula B cuadrado sobre R. Entonces sería B cuadrado sobre R. Esto
sería igual, obviamente, vuelvo a repetir, aquí vamos a manejar potencia. Al manejar potencia, entonces no tenemos que familiarizar con todas las fórmulas a dividir por AB por I. Pero igual potencia igual a B por I, ¿no? En este caso sería entonces 5 voltios al cuadrado sobre 100 ohms. Y nos tiene que obviamente dar lo mismo. Exactamente lo mismo. No importa de qué manera lo calcule, tiene que ser exactamente lo mismo. Bien, en esto lo mismo, calcula la corriente, el valor de R, podemos utilizar directamente, hallar la corriente o sencillamente utilizando podemos utilizar esa o directamente R va a ser igual a, eh, sería B cuadrado, perdón, R sería a B cuadrado sobre P. Podríamos utilizar directamente la fórmula. O podríamos utilizar, depende de lo que nosotros queramos, utilizar entonces primero encontrar la corriente, después utilizar la fórmula para la ley de Ohm para poder encontrar la resistencia. Cualquiera de las dos consideraciones es importante. Y esa resistencia entonces sería a 242 ohms. Lo podemos dejar así, no vamos a utilizar las otras consideraciones de empezar a encontrar la corriente en lo demás, o se puede hacer de manera directa. Bien, lo más importante en circuito que de alguna manera sea vigente para todo lo demás es las leyes de Kirchhoff, en este caso la sumatoria de corrientes que entra a la ley de corrientes de Kirchhoff, la suma algebraica de las corrientes que entran a cualquier nodo de cero. Esta ley representa un enunciado matemático del hecho de que la carga no se acumula en un nodo. Un nodo no es un elemento de circuito y ciertamente no puede almacenar, destruir o generar carga. En consecuencia, las corrientes deben sumar cero. La nomenclatura es de que la sumatoria de corriente es igual a cero, o las corrientes que entran son positivas, las corrientes que salen son negativas. El libro utiliza la segunda opción, que es las corrientes en el caso del libro de circuitos, y vamos a tratar de utilizar esa nomenclatura. Lo que entra al nodo es negativo y lo que sale al nodo del nodo es positivo. O la variación, cualquiera de las dos fórmulas anteriores, podemos despejar al otro lado la igualdad y ya sea que la sumatoria de corriente de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. O la general, que es la primera o la segunda, sumatoria de corrientes igual a cero, y la otra variación, la sumatoria de corrientes que entran igual a las que salen. Uno de los problemas primordiales, tanto del análisis de nodos como de circuitos, perdón, de nodos o de mallas, era la situación que se planteaba que al hacer análisis de malla
de nodos, perdón, estamos realmente como es corriente, pero la variación de la ley de Ohm es igual a B sobre R. Entonces, realmente estamos analizando el voltaje sobre resistencia. Que es una de las cosas que confundía bastante, pero una vez aclarado no debería haber problema. La ley de tensiones de Kirchhoff, la suma algebraica de las tensiones alrededor de cualquier trayectoria es cero. Resulta que si trazamos una trayectoria cerrada, la suma algebraica de las tensiones de los elementos a lo largo de, eh, ella debe ser cero. La sumatoria de voltaje igual a cero en una malla. Entonces, obviamente, si vemos por la ley de Ohm, B igual a R por I. Entonces, cuando hablamos de voltaje, utilizamos la fórmula RI. Por lo tanto, son análisis de voltaje, pero en general vamos a poner corriente a menos de que esté definido el voltaje. En el caso de abajo, en la esquina inferior izquierda, alrededor de las manecillas de reloj, entramos por menos B1 más B2 menos B3 igual a 0. Y si lo hacemos en sentido contrario, solo es un signo, entonces más B3 menos B2 más B1 igual a 0, y si multiplicamos por menos 1 es exactamente la misma cosa. No hay variación. Circuitos en serie y en paralelo, dos cosas, conceptos extremadamente importantes porque ya afectan directamente las instalaciones que nosotros hacemos. De análisis de malla, en ese caso la sumatoria de voltaje igual a 0, entonces tengo menos B más BR1 más BR2, que es la voltaje en la resistencia 1 y resistencia 2. En este caso ya tenemos que conceptualmente desde eso que cada resistor es un elemento de en nuestra casa, ¿no? Normalmente, cuando estamos hablando de elementos en paralelo, ¿cómo se llama? Muchas veces, hablando de sistemas en serie, muchas veces son el encendido de luces, ¿no? Una o dos luces a lo más que se pueden encender de un solo, normalmente podemos conectarlas en serie. Si ya, obviamente, pues, si son demasiadas, no podemos conectar en serie porque el voltaje total que le llega a cada elemento, entonces se pierde, sobre todo con los focos, entonces va perdiendo iluminación porque la corriente que le llega es cierto que es la misma, pero el voltaje es diferente. En ese caso, las conexiones deben de ser en su mayoría en paralelo para que no tengamos problemas con eso. Y el apagador o el interruptor que podemos llamar, entonces le ponemos desde el inicio del circuito para que no afecte el voltaje de todos los demás elementos. En serie, entonces la corriente es igual y como en ese caso la sumatoria de voltaje tiene que ser igual a 0, o sea, el voltaje de inicio, en este caso en nuestra casa 110, tiene que ser el mismo la sumatoria de los elementos que están en serie. Pero aquí es importante el concepto para utilizar un divisor de corriente, la resistencia equivalente es la sumatoria de cada una de las resistencias que están en serie. Si tenemos una resistencia, entonces sencillamente R1 más R2 más R3 más RN. Un divisor de voltaje, aquí es importante, el circuito tiene que estar estrictamente en serie para que nosotros podamos tener hacer el análisis. En ese caso, si vemos, tendríamos nosotros entonces que tener la situación del voltaje, y para que podamos utilizar el divisor de voltaje tiene que ser estrictamente en serie. El voltaje en la primera sería el voltaje de la resistencia R1. Entonces sería la resistencia donde tenemos el voltaje R1 entre la suma de las dos resistencias multiplicado por el voltaje de la suma. En el otro circuito, si pusiéramos R3, entonces el voltaje en donde queremos hallar el voltaje, que es R3, entre la suma de las tres resistencias, R1, R2, R3, por el voltaje de la suma. Igual para cada uno de los elementos adicionales se debe encontrar. En paralelo es un concepto más importante porque, como ya les he mencionado,
Nuestras conexiones en nuestra casa, en su mayoría y casi en su totalidad, están conectadas en paralelo. ¿Por qué? Porque sencillamente, si tenemos una fuente, como está en el segundo circuito en medio, o el último que está a la derecha, tenemos un voltaje, en este caso en nuestra casa sería 110 voltios. Y estos elementos resistivos son aparatos que están conectados en paralelo. Si es 110 o 120 voltios, como la estufa, recuerden, los aparatos grandes que tienen 240 voltios son los aires acondicionados, a que ahora salen de 110 voltios, porque son mucho más eficientes. También tenemos, pero hay que cuidar, la potencia, acuérdense, es voltaje igual V por I. Si el voltaje es 110, entonces, si es una potencia de 1000, si ustedes dividen muy rápidamente, 1000 entre 110 nos da 9.09 amperios. ¿Por qué es importante que nosotros, para decir algo, en este caso estoy poniendo 1000, pero estamos hablando de las potencias de aire acondicionado que son bastante grandes, son 5000, 3000 para arriba watts. Entonces, pero en el caso de pongamos 1000 y ponemos 220 voltios en vez de 110, nos da una corriente de 4.5. Obviamente, esto implica entonces que la corriente es exactamente la mitad de que si yo pongo. Entonces, lo que tenemos que limitar es la corriente. ¿Por qué? Porque la corriente es lo que de alguna manera puede tener efecto en las personas, puede matar más, obviamente más corriente, más daño puede hacer, o sencillamente por el consumo también, ¿no? Al final, el contador es el consumo que nosotros vemos, cuánta corriente es lo que se está consumiendo, que está entrando al sistema, y eso lo podemos limitar con el voltaje. Pero, vuelvo a repetir, los aparatos grandes, el aire acondicionado, el calentador de agua, la secadora de ropa, la estufa, esos son los aparatos más grandes que se tienen en nuestra casa. De hecho, que si ustedes ven el 90%, perdón, el 80% del consumo total de energía en su casa se realiza en la medida en que ustedes, ¿cómo se llama? Limitan la energía que ustedes consumen en esos aparatos. Entonces, vuelvo a repetir, aires acondicionados, estufa, calentador de agua, secadora de ropa. Si ustedes logran limitar esos aparatos, que son los que en la mayoría son de 220 voltios o 240 voltios, entonces el consumo total se disminuye adicionalmente. Todos los demás aparatos, ¿cómo se llama? Son de relativamente bajo consumo, ¿no? Entonces, sí hay aparatos grandes que son 120 voltios, pero comparado con lo demás son despreciables. Y sobre todo, los aparatos electrónicos son de muy bajo consumo. Y sobre todo ahora, antes decíamos que el 30%, o sea, estamos hablando del consumo total, ya analizando el 30% del consumo general, era por aparatos, perdón, por iluminación. Obviamente eso es en base a las cosas conceptuales que nosotros tenemos que entender y analizar. Si nosotros limitamos también, ahora no se puede dar porque no era, ahora no es tan así, pero sí es un buen porcentaje porque en la iluminación, ¿por qué decimos eso? Antes era un 30%, porque antes los focos eran de 100 watts, 60 watts, 40 watts. Ahora, con los focos ahorradores, con un foco de alta eficiencia LED de 15 watts, podemos cubrir la iluminación de 100 watts. Con uno de 10 watts, podemos cubrir 60 watts. Con un foco de 7 o 5 watts, podemos cubrir ¿cómo se llama? Las de 40 watts y así sucesivamente, ¿no?
En cuanto a iluminación, sensación de iluminación y obviamente el consumo baja abismalmente, ¿no? Estamos hablando de potencia que podemos ahorrar bastante solo por el simple hecho. Entonces, por lo tanto, si nosotros limitamos la cantidad de energía que gastamos por iluminación, se reduce considerablemente nuestro gasto. ¿Por qué decimos eso? Porque aparte de los aparatos grandes, lo que más utilizamos en nuestras casas son las luces. ¿Por qué? Porque en la noche, entonces tendríamos que tomar en consideración las zonas de iluminación o de alguna manera lo que nosotros más utilizamos en nuestra casa. Entonces, obviamente en la noche, ¿de qué hora más o menos promedio utilizamos la iluminación? Desde las 5 de la tarde, de las 6 de la tarde, ¿hasta qué hora? Hay algunos de ustedes que obviamente por estudiar o alguna cosa se pueden acostar a las 11 de la noche, otros a las 12, depende si están en el examen, es posible que se desvelen. Entonces estamos hablando de consumos totales de... Y además, ya de manera conceptual en la parte de instalación eléctrica, esos conceptos que más adelante los vamos a ver, pero es importante mencionarlo, es de que si nosotros consideramos que eh, algún aparato o lo que sea está conectado más de 3 horas, entonces lo asumimos que eso es carga continua que siempre está conectado hasta cierto punto, ¿no? Más de 3 horas ya está, asumimos carga continua. De aquí nomás tenemos nosotros que los consumos, por eso es importante, eso son cosas generales que hay que aprender porque al final de instalaciones eléctricas, entonces hay que utilizar aparatos de alta eficiencia. La tecnología ahora es eso, ¿no? No solo es visualizar que me gusta un aparato, ¿no? Tecnológico, sino que lo importante ahora es revisar también su consumo eléctrico. Cuando nosotros vamos a recomendar, y ustedes son ingenieros en sistemas, van a recomendar que no solo van a recomendar el aparato mejor desde el punto de vista de la aplicación en sistema o aplicación eléctrica o aplicación tecnológica, sino otra de las cosas importantes es el consumo. Son dos cosas para obviamente tener la eficiencia es total, costo, lo bueno, bonito y barato, ¿no? O sea, lo bueno de la más alta calidad, barato porque es relativamente más barato comprarlo y, eh, y obviamente, y el bonito en este caso es ya el aspecto tecnológico de la utilidad que me da o la pinta que me da, si quieren llamarlo de esa manera, ¿no? De todos esos aspectos es lo que yo debo tener en mente para poder diseñar o de alguna manera hacer la utilidad o a darle eficiencia en la instalación eléctrica que vamos a ver más adelante, porque hay que darle al cliente lo mejor. Obviamente, lo mejor para el cliente no es que yo le instale cualquier a diestra y siniestra y le piense a comprar aparatos caros o aparatos de que no le van a dar una eficiencia de energía, que no le van a ayudar a reducir el consumo de energía total. Son cosas importantes. Vuelvo a repetir, en paralelo el voltaje es igual, en este caso las instalaciones eléctricas, entonces la mayoría está conectado, si no en el 100%, está conectado en paralelo. Entonces, es una de las cosas importantes porque eso es el aspecto medular de la instalación eléctrica. La conexión física, la conexión mental incluso, si usted le quiere llamar, tiene que ser en paralelo. Entonces, una de las cosas importantes es que al tener en paralelo la sumatoria, en ese caso la resistencia equivalente de uno en paralelo siempre es mucho menor que el resultado de la resistencia menor. Es uno de los conceptos importantes porque, por ejemplo, en la cometida yo necesito entonces poner medidas de tierra. Si yo las conecto en paralelo, entonces yo tengo una resistencia menor en el sistema de aterrizaje. Eso es importante para yo poder realizarlo. Bien, son cosas conceptuales importantes. En el siguiente vamos, bien, dice ejemplo, se cuente el número de mallas, ramas y nodos que hay en el circuito, la figura IX igual a 3 amperios.
y la fuente de 18 voltios entrega 8 amperios al de corriente, ¿cuál es la resistencia RA? Lo primero que tenemos que ver es que aquí entrega 8 amperios, aquí son 3 amperios, aquí son 13 amperios. Aparte de esto, esto está en paralelo, o sea que aquí tengo 18 voltios, 18 voltios y 18 voltios. Si no sé eso, no me importa porque me están pidiendo RA. Por lo tanto, necesito la corriente aquí para poder hacer a un nodo que lo puedo hacer de un solo o lo puedo separar, ¿no? Como nodos alternos. En ese caso, puede ser un nodo A o un solo nodo AB para unir todo, o lo puedo separar. En ese caso, el nodo B tendríamos como está ahí, sería entonces 13 amperios. Las corrientes que entran igual a las que salen. En este caso, entra 13 amperios y sale IZ, y sale IX. Pero en este caso sería 13 igual a IZ más 3. O sea, IZ va a ser igual a 13 menos 3 igual a 10. O sea, IZ igual a 10 amperios. Teniendo eso, me voy al otro nodo, entonces las corrientes que entran igual a las que salen, entra IF y IZ. Sería 8 amperios más 10 amperios igual a IA. Entonces, IA en este caso va a ser igual a 18 amperios. Y teniendo eso, la resistencia, entonces 18 voltios sobre 18 amperios. Eso me va a quedar igual a 1 ohm. Y ahí tendríamos el resultado de pregunta. Ahora, si vemos, obviamente, aquí hay ciertas cosas importantes. Si bien esta corriente de aquí es corriente de rama, esta corriente de aquí de 3 amperios, corriente de rama, esta corriente que puse aquí y Z, que es 10 amperios, corriente de rama. 18 ohmios es corriente de rama, va desde aquí hasta aquí. Esta corriente de 18 amperios son corrientes de rama, no confundir con corrientes de malla, son cosas diferentes. Esas son de las cosas conceptuales que tenemos que tener en mente para fines de resolver los circuitos. Bien, en este caso, aquí ya tengo el circuito resuelto. Aquí es importante, sobre todo, que la ley de Ohm, tenemos eso, tenemos la malla en el sentido de las manecillas del reloj, menos 3 voltios más 1 voltio más Bx igual a 0, Bx igual a menos 4. Como se pide Ix y Bx, entonces Bx está, Ix sencillamente es la corriente por la ley de Ohm, es Rx y X, y Rx igual a 10 ohm, entonces solo sencillamente despejamos. Pregunta, Juan. Preguntas. ¿Tienen preguntas, jóvenes? Todo claro, profe. Bien, ahí lo vamos a dejar. Dígame. No, todo bien. Bien, Fran Zelaya, José Salgado, Presente. Robert García, Stephanie Cruz, Presente.
Alejandra Lau, Presente. Diana Lagos, Presente. Diana Lagos, Presente. Neysan Rodríguez, Presente. Claudio Hernández, Presente. Ever Vázquez, Presente. César Vanegas, Presente. Leslie Borja, Presente. Presente, Leslie. Alex Puertos, Alex Díaz, Presente. Vence, Presente, ¿me escucha? Vence Uceda, Luis Guillén, Marvin Martínez, Presente. permítame un segundo. Dani Ramos, Presente, maestro. Carlos Vaca, Presente. Carlos Vaca, Presente, Lee. sí, no, ya. Carlos Vaca, ya. Kenny Benítez, Presente, ingeniero. perfecto. Después, Kenny Benítez, Marlon Mejía, Carlos García, Presente, ingeniero. Delmer Izaguirre, Presente, ingeniero. Sheila Mairena, Presente. Salvador Andrade, Presente. Salvador Alejandro. Carlos Ríos, Presente, ingeniero. Alan Herrera. Si se desconecta, volvemos a entrar, jóvenes. Presente. Carlos Espinal, Presente. Jesús Ramírez, Jesús Ramírez dijo. sí. Presente aquí. José Funes, Presente. Eduardo Aguilera, Presente. Jacqueline Villalobos, Presente.